Pues llegamos al cierre de este congreso, 2 días en los que no hemos parado de aprender, de experiencias en las cuales Tenerife muestra su mejor lado desde el punto de vista de la gastronomía y desde la sostenibilidad. Y qué mejor que cerrar este congreso de la mano de Moisés Expósito. Él es el coordinador de sostenibilidad de Jefe Hoteles, que nos viene a contar un proyecto muy innovador. Y qué decirles, yo me siento enormemente afortunada de estar hoy aquí presentando a Moisés y este proyecto, porque Jefe Hoteles debe ser un orgullo para todas las personas de nuestro territorio. Han sido punta de lanza en materia de sostenibilidad desde hace muchísimos años en nuestro territorio. Desde hace años también son ejemplo a nivel nacional e internacional con los diferentes galardones que han ido recibiendo. Y además tienen para mí una característica que es por lo que yo tanto los admiro, que es su capacidad de compartir y de trabajar en alianzas con muchísimos agentes del sector. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy, un ejemplo de un proyecto en el que se ha trabajado conjuntamente con otros agentes de la cadena de valor y que espero que esté en funcionamiento al 100% pronto y darte las gracias, Moisés, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Sonia, por estas palabras de introducción y además también agradecerte el que nos permitas participar en este tipo de eventos donde se pone en valor el concepto de la sostenibilidad. Y como bien decías, en Jefe Hoteles el concepto de sostenibilidad es algo que tenemos imbuido y nos viene siempre metido en el ADN de la cadena. Es un concepto porque somos una empresa canaria. Y para poder poner en contexto a Jefe Hoteles, tenemos que hablar un poco de nuestros orígenes, de dónde venimos. Jefe Hoteles pertenece al Grupo Fedola. El Grupo Fedola somos un conglomerado de varias empresas, pero es un grupo 100% canario, con lo cual empezamos a hablar del concepto de sostenibilidad interno, empezamos a hablar del concepto de sostenibilidad insular. Todas las empresas que pertenecen al grupo Fedola están en Canarias, y no solo en Canarias, están todas en Tenerife. Tenemos mucho más arraigado el concepto de sostenibilidad interno que cuando lo vemos a nivel global. Y el concepto de sostenibilidad siempre lo tenemos que coger en las 3 vertientes: social, económica y ambiental, pero el concepto de sostenibilidad, cuando lo hacemos propio, y es una de las cosas que tenemos en el grupo Fedola, lo hacemos propio, lo hacemos desde Tenerife y al final se termina exportando. En el grupo Fedola, al final, estamos aproximadamente 1.300 familias viviendo y compartiendo todo esto. Y Jefe Hoteles es una de esas empresas del grupo. Y Jefe Hoteles consta de 5 establecimientos hoteleros. Tenemos 5 establecimientos hoteleros de diversas categorías y tenemos 4 establecimientos instalados aquí en Adeje, en la zona sur, en Costa Adeje, y un establecimiento en el Puerto de la Cruz. Y una de las cosas que tenemos desde que empiezas a entrar en este grupo, empiezas a sentir, o empezamos a sentir, no empiezas, empezamos, tenemos que ser todos partícipes. Empezamos a sentir una forma distinta de ver las cosas y empezamos a ver la preocupación no solo por el trabajo bien hecho, sino por querer hacer el trabajo bien hecho, que son 2 cosas distintas. Una cosa es que se te imponga y otra cosa es que quieras hacerlo. Y esta es la filosofía que tenemos en Jefe Hoteles. Esto nos ha llevado, desde hace unos años, a que en la vertiente hotelera del grupo empezáramos a plantearnos cómo mostrar lo que estamos haciendo, cómo dar visibilidad a las cosas que ya tenemos metidas y tenemos metidas por concepto, con nuestra forma de llevar las cosas, pero cómo podríamos mejorar. Y empezamos a ver el concepto de las certificaciones, empezamos a ver el concepto de las distintas normas que lo que nos vienen a hacer es a poner en contexto todas aquellas cosas que ya llevamos haciendo desde hace años, pero a ponerlas en contexto y en orden, porque además nos van a decir qué es lo que estamos haciendo mal. Si estamos dando algún paso erróneo, la normativa nos puede indicar cómo mejorarlo o cómo alinearlo con esto. Entonces comenzamos ya hace unos años y empezamos por 3 normas.
La ISO 9001, que es una norma de calidad, una norma internacional, un estándar internacional de calidad, donde empieza a marcarnos todas las pautas. Está encaminado a gestión del cliente. Somos hoteles, tenemos que estar encaminados hacia gestión del cliente. Después nos metimos con la ISO 14001, gestión medioambiental. ¿Por qué? Porque como hablábamos antes del concepto de sostenibilidad, somos un grupo hotelero que esto lo lleva constantemente a cabo y queríamos empezar a ver nuestros estándares medioambientales. Y paralelamente a la ISO 14001 fuimos tan audaces de dar un paso voluntario y fue la adhesión al reglamento europeo EMAS, que no es obligatorio. Es un reglamento muy estricto y donde nos marca una serie de pautas que son muy importantes para el concepto tanto medioambiental como de sostenibilidad. En el reglamento europeo EMAS tenemos, por ejemplo, que anualmente presentar una memoria y tenemos que presentar cómo ha ido toda nuestra evolución. Y esto es voluntario, a esto no nos ha obligado nadie. Este es el concepto que nosotros pretendemos que se mantenga y que continúe en el tiempo. Después de tener estas tres normas, todavía ya vimos, pero es que podemos hacer más. Podemos hacer más. Si ya tenemos claro que creemos en la sostenibilidad, si tenemos claro que los tres pilares de la sostenibilidad social, económica y medioambiental están implantadas e implementadas en la cadena. ¿Cuál es el siguiente paso natural que podemos dar? Pues el siguiente paso era lógico y al final formamos parte de la red española del Pacto Mundial. Y todas nuestras empresas hoteleras, todos GF Hoteles, somos socios participantes del Pacto Mundial. ¿Por qué? Porque creemos firmemente en las ODS, porque el concepto de cadena hotelera y cadena de valor no puede estar ligado de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso apostamos por el Pacto Mundial. Y el año pasado, ya en el 2019, todavía fuimos más ambiciosos. Y dimos un salto hacia una nueva norma, que es la nueva norma ISO 21401, que es una norma ya específica de hoteles sostenibles. Queríamos certificarnos y que nos viniesen y nos auditaran para que realmente toda esta trayectoria en la que estamos metidos nos pudieran decir si lo estábamos haciendo bien o no lo estábamos haciendo bien. Y al final fuimos la primera cadena europea en sacar la ISO 21401 de hoteles sostenibles. Ese es el concepto de GF Hoteles, que está enclavado dentro del grupo Fedola, y sobre eso, y sostenibilidad, es sobre donde vamos a enclavar, a poner en contexto el proyecto del que venimos a hablar. Pues con todo esto, hace 2 años ya somos socios del Pacto Mundial. ¿Por qué ahora mismo no todavía vamos a ser un poco más audaces y vamos a preparar un plan estratégico de sostenibilidad? ¿Por qué no ponemos en contexto y ponemos que se pueda ver, que todos lo podamos ver, cuáles son nuestros avances y cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y creamos un plan estratégico de sostenibilidad 2018-2020. Fastidiosamente, las circunstancias actuales nos han hecho que los objetivos que tuviésemos para el 2020 pues se han visto mermados. Entre algunos de los objetivos que tenemos para el 2020, podríamos estar hablando de una reducción de huella de carbono de un 10%, podríamos estar hablando de la eliminación del 100% de los plásticos de un solo uso, algo que se nos ha visto un poco parado por la situación actual que vivimos. Podríamos hablar de una reducción de un 17% del consumo de agua o la reducción del consumo de productos químicos. Todo esto va englobado dentro de un concepto de sostenibilidad. Y una de las acciones dentro de todos estos objetivos es la que nos llevó a sacar este proyecto nuevo, que es la medición de residuos de buffet. El poder llegar a cuantificar
cuánta comida estamos dejando de utilizar y se tiene que tirar. Si estábamos hablando al principio de que nos alineamos con los 17 ODS, pues la medición de residuos de Buffett está alineado directamente con el objetivo 12, que es producción y consumo responsable. Pero además está enclavado dentro de uno de los objetivos que nos marcamos, que era la reducción de un 10% de la huella de CO2. Hay una publicación de septiembre de 2020 de la WWF donde habla que el 15% de las emisiones se produce por el desperdicio de residuos. Esto es muy importante. Al final estamos hablando de que un productor, el sector primario produce hortalizas, produce vegetales. Ese vegetal, para poder producirse, necesita una serie de energías, llámese recursos naturales, agua o llámese abonos, y además ocupación del suelo. Proceso de producción, después va a mercado, mercado transporte, elaboración a establecimiento hotelero, de elaboración de establecimiento hotelero a consumo de un cliente, y si no se consume se tira. Al final hemos malgastado una cantidad de recursos y energía inmensos para tirarlos. Hay dos datos que a mí me parecen espectaculares en los que ponen en el estudio. Uno habla de que si la comida que se tira, si el desperdicio de comida lo pudiésemos valorar como un país, sería el tercer emisor de gases de efecto invernadero, tan solo por detrás de Estados Unidos y de China. Y después hay un dato que es impresionante, y es que habla que 1 kilo de carne que estamos tirando equivale a 15.000 litros de agua. 1 kilo de carne que estamos tirando equivale a 15.000 litros de agua. Si hablamos de que uno de los recursos naturales que es un bien escaso en el mundo es el agua, es muy complicado el plantearnos simplemente que tiremos 1 kilo de carne. Pues con todo esto, y trayendo detrás el bagaje de todo lo que estábamos pensando en Jefe Hoteles, se nos ocurrió plantearnos el reto de la medición de residuos. Y claro, teníamos que ponerle nombre. Un proyecto sin un nombre no es un proyecto, es una idea. Entonces el nombre, al final también parece que los anglicismos funcionan más como nombre de proyecto que en nuestra lengua, pues se llama Buffett Waste, residuo de Buffett. ¿Cuál es el concepto que tenemos en el Buffett Waste? Sencillamente, la medición de ese residuo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no sabíamos cómo hacerlo. Teníamos diversas ideas, pero sí tenemos claro cuál es el concepto. Si yo sé lo que tiro, al final, haciendo un ejercicio inverso, termino sabiendo lo que no debo de elaborar, y si sé lo que no debo de elaborar, sé lo que no tengo que comprar. La reducción de desperdicios me va en toda la cadena de gestión del alimento en una instalación hotelera. Pues alineados con las ODS y viendo este proyecto, pues al final cogimos la ODS 17, que es la de Alianza para lograr los objetivos, y buscamos un socio tecnológico que fuera capaz de atreverse al reto que nosotros le proponíamos de medir el Buffett. Y al final contactamos con una empresa canaria, tinerfeña, que es otro de los conceptos. Intentemos buscar las colaboraciones con las empresas que residen en la isla, así se minimiza muchísimo más el impacto de gases de efecto invernadero.
o de huella de carbono, y contamos con Evo Social Soft. Con ellos, en base a varias reuniones, al final se diseñaron unas básculas semi-inteligentes, póngase entre comillas lo de semi-inteligente, pero donde en esas básculas están, a través de un software, se mete la ronda de menús que tenemos en el buffet y el compañero realiza un pesaje antes de sacar la comida y en el momento de la retirada. Y sencillamente, por diferencia de peso, llegamos a saber qué tipología determinada de comida hemos tirado. Esto es fundamental, porque esto va asociado a otro proyecto que tenemos, que es el de Big Green Life, donde le queremos dar al cliente su impacto ambiental durante la estancia en el hotel. Si al final podemos llegar a conocer qué comida es la que hemos tirado y qué tipología de clientes la que hemos tenido, podemos llegar a hacer previsiones dependiendo de la tipología del cliente, la elaboración y cantidades de comida que hay que realizar. Eso le va a dar todavía más información para el impacto ambiental del cliente. Bien, ya teníamos la idea, hemos encontrado al socio tecnológico y ahora ¿qué nos falta? Pues nos falta el conjuntar todo esto con los equipos de trabajo. ¿Y quiénes tienen que participar en este proyecto? Porque si no colaboramos, o sea, proyectos de este tipo, o colabora todo el personal y estamos implicados o no funcionan, pues hay 4 patas muy importantes en este proyecto. Primero, el director de compras. Si antes hablábamos de que sabiendo lo que tiro, al final tengo que saber lo que compro, el director de compras tiene que estar asociado a este proyecto. Segundo, el chef, el jefe de cocina. El jefe de cocina tiene que tener muy claro cómo va a ser el concepto de desperdicio de alimentos. Por supuesto, todo el equipo de cocina. Todo el equipo de cocina tiene que estar implicado, tiene que ver la importancia de lo que es el alimento desperdiciado, del alimento que tiramos. Y hay una cuarta parte que es la mía, que yo al final lo que hago es intentar que entre todos tengamos la misma visión y que vayamos en la misma línea. Idea, socio tecnológico, personas, y ahora hay que poner en una línea, hay que plasmar cómo queremos llevar el proyecto. Pues el proyecto lo hemos dividido en 3 partes. Una parte de planificación, y en la parte de planificación tienen que haber 2 cosas muy importantes. Una, los servicios. ¿Los servicios qué es? El servicio es la cantidad de clientes que van a utilizar el buffet, que van a utilizar los restaurantes. Fundamental, porque sabiendo la cantidad, al final el director de compras gestiona el acopiamiento de la comida. Segundo, la manipulación. Hemos hablado de planificación y ahora manipulación. La manipulación tiene también 3 subfases. La primera, la recepción de lo que hemos comprado. Tenemos que hacer una inspección ocular de si lo que estamos recibiendo, si la mercadería que estamos recibiendo está en buen estado y está de acuerdo a los estándares de calidad que tenemos previstos. La segunda subfase, el almacenamiento. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar buen producto, yo puedo tener unos estándares de calidad perfectos, pero si después en mi proceso de almacenamiento no le doy el tratamiento adecuado, es producto que se tira. Y por supuesto, lo último, la elaboración. Cómo se manipula ese producto y se prepara para servir. Servir, la tercera parte. Y en el servicio, ya cuando hemos elaborado el producto, ¿cómo conseguimos reducir el desperdicio de alimentos? Primero, en la presentación. No podemos, por ejemplo, presentar en un buffet mucha comida amontonada.
Las porciones tienen que ser adecuadas a la tipología de clientes, con lo cual está relacionada con la primera parte de planificación de servicios. Si llegamos a tener con suficiente antelación el conocimiento del cliente, de la tipología, de la edad, de la nacionalidad, podemos ver cómo presentárselos y cómo utilizarlo. Y con todo esto, al final se nos vuelcan unos datos. La idea era poder presentar datos del segundo semestre de 2019 frente al segundo semestre de 2020, pero fastidiosamente no puede ser. Entonces hemos cogido unos datos de un hotel con verduras y frutas de los 2 primeros meses del año, enero y febrero de 2019, enero y febrero de 2020. Y se observan cosas muy interesantes. Por ejemplo, después de haber mantenido las charlas y después de haber adecuado, un poco las raciones a la tipología de cliente y a los gustos, empezando a analizarlo, pues hemos observado que se ha reducido simplemente en verduras y frutas casi un 56% del desperdicio de alimentos. Sencillamente analizando y consiguiendo que los equipos de trabajo vayan todos alineados en una meta común, que es la del control del desperdicio de alimentos. 56%. Es muchísimo. Vale, ya tenemos el proceso realizado, tenemos al equipo implicado, hemos conseguido datos y dije al principio que éramos ambiciosos. Sí, sí lo dije. ¿Y después del residuo qué? Hemos reducido casi un 56% y ya por eso somos los mejores, ¿no? ¿Qué ocurre con ese residuo? Pues como somos ambiciosos, nos pusimos a pensar y empezamos a tener ideas. ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Y qué no podemos hacer? Y nos surgió otro proyecto, un proyecto de kilómetro cero, de abastecimiento de productos a través del residuo orgánico generado. Y para esto, también, de nuevo, apoyándonos en las ODS y en la ODS 17, buscamos socios colaboradores. Y aquí nos encontramos con la buena recepción por parte de Azotel, con la buena participación del FIT, de la Factoría de Innovación Turística de ADEGE, y contamos con Organics, consultores Organics, que son especialistas en temas medioambientales. Y surgió un proyecto, que el proyecto consiste en coger todos los residuos orgánicos de establecimientos hoteleros y viviendas particulares. Al final, esto es un proyecto muy ambicioso, también fastidiosamente un poquito retrasado por las situaciones actuales. Ese residuo pasa a coger una recogida selectiva que después se lleva a una planta de tratamiento y se crea un producto que es un compost de alta calidad. Este compost de alta calidad, al final, ¿qué nos va a dar? Muchísimas aplicaciones. Se puede utilizar en jardinería, se puede utilizar para huertas, hortalizas, se puede utilizar para infinidad de cosas. Y además empezamos a reducir la entrada de compost externo. En Canarias se está importando muchísimo compost, muchísimo, cuando tenemos todos los recursos aquí para poder generarlo. ¿Qué nos va a dar, qué beneficios nos puede dar este compost? Por supuesto, vamos a mejorar el crecimiento de los cultivos. Vamos a conseguir lo que podemos denominar la descarbonización del suelo. Es decir,
vamos a reducir las emisiones de CO2. Y además, dentro de un concepto de economía circular, vamos a coger un residuo que se va a convertir en un recurso y vamos a combinarlo para generar compost. ¿Ese compost dónde irá? La idea es que ese compost vaya al sector primario, a potenciar el sector primario de la agricultura, en este caso en Adeje, que es donde lo estamos mirando, pero que se puede extrapolar a toda la isla. Potenciando el sector primario, vamos a conseguir que lo que realmente demandamos en las instalaciones hoteleras, de lo que somos grandes consumidores, como pueden ser hortalizas o verduras, no se tengan que estar importando, sino que se puedan generar aquí. Vamos a reducir el alcance 3 de una medición de huella de carbono del producto. Con lo cual, lo que estamos tirando tiene un valor. Nuestro residuo está monetizado, tiene valor, económicamente es viable. Concepto total de economía circular. Se produce, se utiliza, se tira, pero en este caso no se tira, se recicla. Se recicla y se reutiliza para la creación del compost. Concepto total de economía circular. Y ya para ir finalizando, hay una frase de Daniel Goleman, que ya la decía hace unos cuantos años, y que cada vez que la leo o la veo, es más actual. Él decía que en un máximo de 20 años, las empresas que apuesten por la sostenibilidad se verán recompensadas, mientras que las que se resisten al cambio tenderán a desaparecer. Esto ya hace bastantes años que lo decía y sigue siendo totalmente actual. Cada vez más hay que apostar por la sostenibilidad. Si no lo apostamos, al final estamos perdiendo sin haber apostado. Gracias.